Bueno, señores, bienvenidos a todos. Gracias aquí por la presentación y después de todas esas palabras, pues estoy sin palabras. Gracias a todos y esperemos podernos informar hoy de lo que está pasando, de cómo inmigración con sus cambios por el COVID, por las elecciones del 2020, está afectando a los inmigrantes y a su vida en los Estados Unidos o a aquellos que quieren llegar a los Estados Unidos. Veamos, ya sobra la presentación. Por más de 25 años ayudando a las personas a llegar a los Estados Unidos y hacer las cosas bien. Bueno, miremos, los cambios, realmente el panorama migratorio en los Estados Unidos está demasiado movido. ¿Con qué? Con lo del COVID, con las medidas que se están tomando, todo lo que está pasando. Mientras Estados Unidos responde a la pandemia, está haciendo grandes reformas. Entonces tenemos las elecciones por un lado y tenemos la pandemia por otro lado. Entonces miremos cómo eso todo está afectando a los inmigrantes, tanto a los que están en los Estados Unidos como a aquellos que quieren llegar a los Estados Unidos. Pero primero me gustaría contarles un poquito qué somos los inmigrantes en los Estados Unidos. La inmigración procedente de Latinoamérica y en consecuencia el crecimiento de la población hispana en Estados Unidos han sido factores importantes en la historia reciente del país. Realmente están llegando muchísimas personas de Latinoamérica. ¿Por qué? Por la situación que se vive en sus países. Toman siempre el rumbo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ofrece mejores oportunidades. Tenemos personas llegando de Argentina, de Chile, de Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, y emigran a los Estados Unidos en busca de oportunidades económicas. Esta fuga de cerebro se ha acrecentado en los últimos años. ¿Qué nos ocasiona eso? Una dependencia económica del mercado laboral de los Estados Unidos de la mano de obra latina, sea legal o ilegal. Esta internacionalización de trabajadores inmigrantes es una parte esencial de la relación de la oferta y la demanda de la inmigración aquí en los Estados Unidos y por lo tanto es muy difícil de detener con las políticas actuales de inmigración. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un constante enfrentamiento entre la administración y entre la parte judicial, entre la Corte Suprema tratando de evitar medidas tomadas por la organización. ¿Por qué? Porque tenemos una inmigración constante y creciente. Entonces, debido a todos los factores que hemos mencionado. Todo lo anterior se ha intensificado por las constantes negociaciones y acuerdos bilaterales de comercio y amistad que firma Estados Unidos con los diferentes países. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos una inmigración que quiere controlar, digamos, un gobierno que quiere controlar la inmigración ilegal. Y tenemos de otro lado cantidad de acuerdos de navegación, de intercambio existentes entre países. Entonces, realmente digamos que la administración de los Estados Unidos quiere controlar la inmigración, pero básicamente la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de llegar a los Estados Unidos y de hecho hay acuerdos y hay contratos firmados. ¿Por qué? Debido a esta mano de obra tan grande que viene en los países latinos, debido a estos cerebros que se han escapado de sus países y que están en los Estados Unidos y que el gobierno americano sabe la necesidad y la dependencia que tiene de la mano de obra latina. Veamos cómo afecta estos constantes cambios que estamos hablando a la población inmigrante. Entonces, lo afecta particularmente en las peticiones familiares. Tenemos que del 2016 al 2019 las solicitudes por parte de los ciudadanos estadounidenses americanos que buscan traer familiares inmediatos a los Estados Unidos han disminuido en un 30%. ¿Por qué pasa esto? Debido a medidas que ha asumido la administración, como veremos más adelante, la carga pública y medidas que asume el gobierno. ¿Para qué? Para tratar de evitar que personas lleguen a los Estados Unidos y se conviertan en una carga pública. Como les estoy diciendo, la medida de carga pública entró en vigencia en febrero 24, que es lo que dice, el gobierno estará en derecho de parar la inmigración de cualquier persona que el gobierno considere que será carga pública para el mismo. Entonces, la medida no afecta a solicitantes de asilo político, a solicitantes de ciudadanía, a refugiados, a víctimas de trata de personas o a víctimas de violencia doméstica. Y el Departamento de Migración, particularmente en esta actual crisis que estamos viviendo, con esta pandemia, que es una situación atípica, el gobierno se ha opuesto, no ha presentado ninguna solución para decirle a las personas, bueno, lo importante es que usted esté seguro y protegido, no importa que use la ayuda pública, no. La regla de carga pública sigue vigente y el gobierno simplemente dice, estudiaremos caso por caso cualquier persona que haya debido utilizar la ayuda pública. Pero en realidad esta es una
digamos, una regulación que tiene a muchos inmigrantes en el limbo, o pensando, yo si uso ayuda pública puedo perder beneficios en los Estados Unidos o no poder traer a mi familia. Miremos cómo afectan estos cambios a la ciudadanía. Tenemos cantidad de peticiones represadas. Se han cancelado ceremonias a raíz de la pandemia del coronavirus. En junio 4 se reiniciaron las ceremonias y se está atendiendo a un 25% de la capacidad. Actualmente hay más de 675,000 solicitudes que están en espera. ¿Qué quiere decir en espera? Que todavía no han sido revisadas, que todavía no se han citado a las personas para huellas digitales. Tenemos unas elecciones que se acercan en noviembre del 2020 y tenemos a muchos inmigrantes que quisieran poder tener su estatus migratorio que les permita votar y tener digamos, su voto en las elecciones, sería ser ciudadanos americanos. Entonces, realmente, ¿cómo está afectando? Que los inmigrantes no nos vamos a poder tener muchos acceso a poder participar de las elecciones. ¿Por qué? Porque las ceremonias de ciudadanía y las aplicaciones para ciudadanía están completamente represadas. Mira, una noticia muy buena que salió en el día de hoy es que los consulados y las embajadas a nivel del mundo reabrirán para la emisión de visas de inmigrante y de no inmigrante. La reapertura se hará de acuerdo a las políticas de sanidad y tratamiento que tenga el país específico respecto al coronavirus. Pero es algo muy interesante. La semana pasada tuvimos noticias y decían que las embajadas se iban a estar cerradas, que no iban a dar más visas. Esto era simplemente, no sé dónde salió la noticia, pero la vi en varios medios, pero realmente esta noticia ahora sí es oficial. Las embajadas van a empezar a abrir y van a empezar a emitir visas de inmigrante y visas de no inmigrante, obviamente contando las restricciones que están en este momento en vigor, como son las que se emitieron en las órdenes ejecutivas de abril del 2020, de junio del 2020 y en junio del 2020 igualmente. ¿Qué es lo que hizo el presidente? Trató de limitar la inmigración para personas que están buscando la residencia permanente en los Estados Unidos, soportándolo con que preferimos tratar de que las personas que están dentro del país tengan trabajo o solucionen su situación laboral antes de traer personas que quieran competir con esa fuerza laboral. Entonces, realmente miremos a quién afectó esta orden ejecutiva, las dos órdenes ejecutivas que se han dado. Entonces, está afectando a muchos de esos cerebros que les comenté inicialmente, a muchas de esas personas, de esos profesionales que vienen de sus países a prestar su labor o su, digamos, su habilidad profesional a empresas. Esas personas en este momento no pueden venir a los Estados Unidos. O sea, si una empresa en este momento dice, quiero traer a un profesional del extranjero, no lo puede traer. ¿Por qué? Porque el gobierno está tratando de todas estas posiciones, todos estos vacantes, suplirlas con personal de los Estados Unidos. Particularmente se han visto demasiado afectados las compañías de sistemas, las compañías, los grandes gurús como Amazon, como Microsoft. Tenemos las visas J. Las visas J también están suspendidas y son las que utilizan los pasantes, los maestros, los consejeros de campamento y muy común en el extranjero las au pair o personas que vienen de niñera a los Estados Unidos. Esas visas están suspendidas, tanto como para las personas como para sus acompañantes. Y la visa L1. La visa L1 es una visa que ha sido muy común, que ha sido para compañías extranjeras que quieren abrir su sucursal en los Estados Unidos o que ya tienen su sucursal y quieren transferir a sus ejecutivos. Esas visas por ahora están limitadas hasta diciembre del 2020. Posteriormente, a diciembre, el gobierno analizará la situación y podrá extender la medida si lo considerara conveniente. Miremos a quienes no afecta esta medida. ¿Qué personas? Realmente, si ustedes miran, se habla mucho de la prohibición que hace el gobierno, pero realmente están solamente afectadas como 3 o 4 categorías de visas. Recuerden, señor, más de 40 categorías de visas que las personas pueden aplicar. Entonces, realmente son 3 o 4 categorías que están suspendidas. Hay muchas otras que están disponibles, que si nosotros llenamos los requisitos, podemos aplicar a ellas. ¿Quién no afecta? A los solicitantes de residencia permanente. Cualquier persona que esté solicitando la residencia permanente dentro de los Estados Unidos no será afectada. Igualmente los residentes permanentes de los Estados Unidos, que alguien ya residente aquí en los Estados Unidos no está siendo afectado.
Protege a los cónyuges e hijos menores de ciudadanos americanos. ¿Qué quiere decir un ciudadano americano que quiera presentar una petición en favor de su esposa e hijos menores? Puede hacerlo. A los extranjeros que están ingresando por interés nacional, cualquier extranjero que venga a los Estados Unidos por un interés nacional o que le conviene al gobierno puede entrar sin ningún inconveniente. Las visas H2. H2 son para trabajadores de la agricultura, que son esenciales, las personas que participan de la cadena de suministros. Estas visas están vigentes y las personas que están fuera y vienen a trabajar en la agricultura para trabajos esenciales pueden aplicar a las visas. Y unas visas que están y han estado siempre disponibles y que muchos no sabemos acerca de ellas son las visas de inversionista y de intercambio comercial. Estas son las visas que les digo que son basadas en virtud de los tratados de intercambio y comercio que tiene Estados Unidos con otros países. Estas visas no han sido afectadas y estas visas permanecen y están disponibles después de que pase la pandemia, después de que las embajadas reabran para las personas que quieran venir a invertir a los Estados Unidos, como lo veremos más adelante. Miramos las peticiones, como nosotros sabemos, nosotros tenemos una administración que es muy empresarial. Digamos, tenemos un presidente que las peticiones de inmigración basadas en empleo las ha protegido siempre. Entonces, todas esas personas que están dentro de los Estados Unidos y que están aplicando a una residencia basada en aptitud extraordinaria, sea en las ciencias, en las artes, en la educación, en los negocios, los deportes o la educación, pueden aplicar a ella. Igual los ejecutivos o gerentes multinacionales que están en Estados Unidos y quieren aplicar a su residencia, también pueden hacerlo. Y los trabajadores especializados o profesionales, como decía yo anteriormente, las certificación laboral, una persona que está dentro de Estados Unidos y tiene una empresa que la quiere patrocinar, que le ha dado la residencia, si esa persona está dentro de los Estados Unidos, podrá aplicar. Entonces, como vemos, realmente, ¿quiénes son los que no pueden aplicar? Personas que están fuera de los Estados Unidos y quieren aplicar una residencia permanente, y los residentes permanentes que van a pedir a su familia también están suspendidas por el momento las visas para ellos. Miremos en los cambios que escuchamos todos los días que algo está pasando con inmigración. Bueno, todas esas personas que tienen peticiones en este momento con el gobierno, que aplicaron a una extensión de visa, que tienen una visa de negocios o que tienen cualquier petición, una petición familiar, lo que ustedes quieran, que está pendiente con inmigración. E inmigración les ha enviado entre marzo 1 y julio 1 alguna notificación solicitándoles información adicional. Usted tendrá 60 días adicionales al tiempo que le ha otorgado el gobierno para presentar o submitir la documentación. ¿Qué quiere decir? Que si a usted le dijeron, usted tiene hasta junio 27 o para presentar la documentación, usted podrá tomarse 60 días más después de esa fecha para submitir los documentos. Esto es basado y teniendo en consideración todo lo que ha pasado con la pandemia del coronavirus. Las visas de turismo. Si usted está dentro de los Estados Unidos y su visa de turismo se está expirando y no puede salir del país, debe extender su visa de turismo. Por favor, no piense que el gobierno está con usted, que el gobierno va a considerar que usted se tuvo que quedar. No, usted tiene que presentar su extensión de visa, usted tiene que presentar la forma I-539 y usted debe pagar $455 y aplicar a una extensión de visa. El gobierno no va a asumir que usted quería presentarla. Si usted no presenta la solicitud de extensión de visa, se quedará ilegal en el país, independiente que estemos bajo la pandemia. Lo que el gobierno está haciendo es permitiéndole que usted presente una extensión de visa. ¿Por qué? En razón de la pandemia, pero deberá pagar el fee y deberá hacerlo a tiempo. La visa waiver. Las personas que están en Estados Unidos que no tienen visa, que son algunos países como Chile, que no tienen necesidad de tener visa, no tienen visa en su pasaporte, solamente obtienen un permiso cuando van a entrar al país, tienen solamente 90 días para estar dentro de Estados Unidos, a diferencia de las personas que tienen la visa de turismo estampada en el pasaporte, que tienen 6 meses. Los de la visa waiver solamente tienen 90 días y no pueden extender la visa. Lo que pueden hacer es solicitar una salida satisfactoria, y esto lo hacen comunicándose con el Departamento de Inmigración, y esta salida satisfactoria será por 30 días. Antes del vencimiento de esos 30 días podrán contactar nuevamente al Departamento de Inmigración y le extenderán su salida satisfactoria. Pero igualmente a los de la visa de turismo y a los de la visa waiver, el gobierno no asume que usted se tuvo que quedar ilegal. Por favor, presenten su solicitud, hagan la aplicación para que cuiden su estatus migratorio.
Las visas de estudiante. En las 2 últimas semanas hemos estado con muchas noticias pasando acerca de las visas de estudiante. Habíamos dicho anteriormente que les iban a cancelar la visa a los estudiantes. Muy buenas noticias. Esta semana el gobierno aceptó desistir de la decisión de retirar las visas de estudiante a los extranjeros que tuvieran que tomar sus estudios en línea. Entonces, quiere decir que las personas que están estudiando en Estados Unidos, pero en razón de la pandemia debieron abandonar el país, pero van a tomar sus estudios en línea, sus visas continuarán vigentes, no tienen que preocuparse, no los van a deportar. El gobierno realmente ya suspendió esta medida que aterrorizó a muchos estudiantes. Creo que una de las razones es que vio que definitivamente los estudiantes internacionales aportan muchísimo a la economía de los Estados Unidos. Entonces, realmente los estudiantes internacionales en este momento no tienen ningún inconveniente. La visa de profesional. Bueno, estas personas que son profesionales que han sido pedidos por una compañía, pero que en razón de la pandemia han debido abandonar sus empleos o han sido despedidos, estas personas por ley tienen 60 días para conseguir otro trabajo desde el momento en que son despedidos. Si no, para poder transferir su visa. ¿Qué quiere decir? Si una persona es despedida en abril 1, tenía 60 días hasta junio 1 para haber transferido su visa a otro empleador o haber hecho un cambio de estatus a visa de turismo. Si no lo hacen, la visa será revocada. Y cuando la visa es revocada, la persona deberá abandonar el país. Y en ese caso, pues definitivamente hay que hacer una extensión de visa. Las visas H2A, como dijimos anteriormente, se siguen procesando y son para trabajadores de la agricultura que son esenciales para la cadena de suministros de los Estados Unidos. Como sabemos siempre, a veces no hay próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades y a veces es ahora o nunca. Entonces muchas personas se preguntan, qué susto, la situación en el mundo está muy complicada, el coronavirus está dejando a todo el mundo preocupado, ¿qué va a pasar? Pues resulta que acuérdense que después de todas las, digamos, siempre hay una oportunidad. O sea, lo que para muchos es una tragedia, para otros será una oportunidad. Entonces este es el momento de buscar las oportunidades con los Estados Unidos y lo que usted quiere es radicarse, exportar, invertir en los Estados Unidos, este es el momento y las oportunidades se verán venir. Entonces, como les decía anteriormente, hay visas que permanecen vigentes y han estado vigentes por mucho tiempo. Hay muchos países que tienen tratados de comercio y navegación con los Estados Unidos. Aquí he hecho un cuadro, realmente he colocado los países de habla hispana, pero hay muchos países, de hecho los países de Europa y de Europa tienen muchísima más aplicación a estas visas, porque muchos de los países de Latinoamérica no saben que existen, no saben que pueden tener posibilidad de aplicar a visas en razón de que existe un tratado y de que si tienen o no relaciones comerciales con los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, miramos en el caso de Argentina, tienen la posibilidad de aplicar a la visa de intercambio comercial y a la visa de inversionista. ¿Qué son estas visas? La visa de intercambio comercial es para empresas que de una u otra manera hacen negocios con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Si importan desde los Estados Unidos, si traen productos desde los Estados Unidos, si exportan hacia los Estados Unidos, o si le compran a un distribuidor de productos o partes de los Estados Unidos. Entonces, realmente esa es una visa de intercambio comercial. Personas que de una u otra manera tienen intercambio, o sea, de productos, servicios o tecnología con los Estados Unidos, tienen derecho a una visa de intercambio comercial. Aquí está el listado de países en Latinoamérica que tienen posibilidad de la visa de intercambio comercial, la visa de inversionista. ¿Qué es la visa de inversionista? Como su nombre lo dice, personas que quieren venir a invertir a los Estados Unidos. Entonces cualquiera dirá, no, pues cualquiera que puede invertir. Pues señores, no. Hay países que no tienen derecho a la visa de inversionista. ¿Por qué? Porque no tienen tratados de comercio e intercambio con los Estados Unidos. Es el caso de Venezuela. Tenemos muchas personas en Venezuela que de alguna u otra manera podrían o invertir o exportaban e importaban a los Estados Unidos. Venezuela no tiene derecho a estas visas. Entonces, realmente los países que tienen estos tratados son muy afortunados porque pueden aplicar o a la visa de intercambio comercial o a la visa de inversionista. Tenemos aquí el listado de países. Recientemente Ecuador acaba de terminar su tratado con los Estados Unidos a partir de mayo del 2018. Entonces, las inversiones que se hicieron hasta ese momento podrán aplicar a visa de inversionista. Y hasta mayo del 2028, por 10 años. Entonces,
tenemos aquí la vigencia de todos los tratados y de los países que pueden aplicar. Infortunadamente, Perú no aplica ninguna de las anteriores, no tiene visa de intercambio ni visa de inversionista. Miremos un poquito acerca de estas visas. Realmente el solicitante de la visa, sea de intercambio o de inversionista, debe ser del país, de origen del país que tiene el tratado. ¿Qué quiere decir? Si yo soy argentino, pues si estoy aplicando basado en el tratado con Argentina, debo haber nacido en Argentina. Muchas personas dicen, no, pues yo soy venezolano, pero tengo doble nacionalidad. Aplica la doble nacionalidad si una persona es venezolano, pero también tiene nacionalidad italiana o colombiana o de otro país que tenga tratado, puede aplicar a una de estas visas. El solicitante debe probar que el 50% del intercambio comercial es con Colombia, en este caso, perdón, coloqué Colombia, pero con cualquiera de los países que incluimos en los cuadros o que tienen tratado de comercio y de intercambio con los Estados Unidos. Y para la visa de inversionista, el solicitante debe probar que la cantidad de la inversión hecha es sustancial en una compañía en los Estados Unidos. ¿Qué es una inversión sustancial? Esto es muy subjetivo. Si yo invierto en la Coca-Cola $1 millón, ese $1 millón en la Coca-Cola no hace ningún impacto, pero si yo invierto $1 millón en un negocio, pues va a ser un impacto. Igualmente puedo invertir $75,000 en un negocio y también impacta el negocio. Realmente es cuánto ese dinero le va a ayudar al negocio. Entonces, es muy importante, así se estudia cómo es la inversión sustancial, el impacto que la inversión como tal tenga dentro del negocio. Tenemos que el solicitante debe ser ciudadano, como les decía, del país de origen, en este caso coloqué Colombia, y poseer más del 50% de la compañía americana, siquiera el 51%. La compañía americana debe demostrar que tiene una actividad regular continua, comercial continua. Por ejemplo, si alguien dice, no, yo traigo productos de Estados Unidos, entonces realmente en ese caso no tenemos la compañía, apenas la vamos a crear, pero ¿qué estamos demostrando? Que yo ya estoy haciendo, que ya tengo continuidad, que cuando yo abra la compañía en los Estados Unidos, mi compañía va a tener actividad. ¿Por qué? Porque yo ya he estado generando ese intercambio. Y en cuanto a la inversión, pues cuando se haga la inversión, se va a demostrar la continuidad y la actividad de la compañía. La presentación de esta visa se hace ante la embajada americana desde el país del solicitante. Realmente de esa manera lo recomienda mi oficina. ¿Por qué? Porque estas visas se generan en el intercambio y es, de la manera que lo veo, es que son como de carácter autónomo de las embajadas. Está basada, como lo decíamos, en tratados de comercio entre Estados Unidos y otros países, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia. Esta visa puede ser renovada indefinidamente mientras exista la empresa que dio origen a la visa. Resulta que yo compré un salón de belleza en los Estados Unidos. Mientras ese salón de belleza permanezca en actividad, yo podré renovar la visa de inversionista. Mientras yo lleve y traiga productos de Estados Unidos, podré renovar la visa de inversionista indefinidamente. La visa normalmente la dan dependiendo de las regulaciones del país de 1 a 5 años. Bueno, los latinos impulsan, esto es dicho por la Hispanic Colombian Chamber of Commerce de los Estados Unidos. Dicen que los latinos impulsan la economía de Estados Unidos hacia el futuro mejor. Somos una parte trabajadora, productiva y esencial del crecimiento económico de la sociedad estadounidense. Nosotros como latinos, como fuerza laboral, realmente generamos un gran impacto en la economía de los Estados Unidos. La semana pasada el presidente Trump firmó un acuerdo para el mejor vivir de los latinos. ¿Por qué? Porque los latinos son parte de las culturas que generan más a la economía, que ayudan más a la economía y que motivan a otras culturas a ir adelante. Entonces, esto es grandísimo y realmente hubo un reconocimiento la semana pasada en la Casa Blanca a los latinos y en este momento hay una orden ejecutiva que va a impulsar la educación y el desarrollo de los latinos. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que el gobierno no va a suspender, o sea, están pasando muchísimas cosas, todo suena grave, como que inmigración está completamente fuera de lugar, pero como lo vieron, si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros nos informamos, realmente no tenemos ningún inconveniente. En el caso de la visa de turismo, si hacemos nuestra extensión de visa, estamos protegidos. Y realmente, en cuanto a los negocios viniendo de afuera hacia los Estados Unidos, suspender la inmigración solo dilataría la recuperación de los Estados Unidos después del coronavirus. Con todo lo que hemos dicho, los inmigrantes aportan a la economía de los Estados Unidos. Realmente este es un momento en el que el gobierno ha suspendido, digamos, ha detenido la inmigración, sobre todo para los profesionales. ¿Por qué? Para tratar
de ayudar a que los ciudadanos y personas que están dentro de los Estados Unidos puedan recuperar sus trabajos. Pero una vez las cosas vuelvan a la normalidad, muchos profesionales podrán regresar a los Estados Unidos. Entonces hay muchas otras formas de estimular la economía que el gobierno las va a mantener, como son el programa de visa EB-5, que es una inversión de más de $1 millón, de más de $900,000 en un negocio, y la persona puede obtener la residencia permanente. Y la promoción de la visa de inversionista, que la miramos anteriormente, y como les dije, aplica a muchos países latinoamericanos, y hay muchos países y personas de estos, originarias de estos países, que no saben que pueden aplicar estas visas. Y realmente están disponibles ahora que las embajadas van a volver a abrir, van a estar disponibles y van a estar allí. Entonces, los inversores en América Latina han comenzado a buscar oportunidades en Estados Unidos. Con una acelerada economía debilitada como la que estamos viviendo, con un desempleo alto, con el coronavirus, realmente muchos inversionistas en la época del 2008 tuvieron su gran oportunidad aquí. Yo pienso que esta va a ser una gran oportunidad para extranjeros que vengan a invertir a los Estados Unidos, particularmente cuando sabemos que hay muchas visas de inversionista y que tenemos derechos para estas visas con los tratados existentes con nuestros países. Antes de la pandemia, muchos de estos inversionistas no podían competir con los bancos de inversión en los Estados Unidos. Pero recuerden, ahorita hay muchos bancos, muchas compañías aquí en Estados Unidos que necesitan esa ayuda, que necesitan tener digamos, una inyección de capital. Entonces, tenemos inversionistas extranjeros o personas que de alguna manera en su país tienen la manera y quieren venir a invertir a los Estados Unidos. Esta será una gran oportunidad de hacer la inversión y de conseguir un estatus migratorio en los Estados Unidos. Los inmigrantes, como les decía anteriormente, son una parte sustancial de los trabajadores en ocupaciones esenciales en Estados Unidos, y eventualmente se va a reabrir todo para los profesionales. Y las personas que estén considerando obtener una visa de negocios o radicarse en los Estados Unidos, puedes considerar aplicar a la visa de inversionista o de intercambio comercial. Estos tipos de visas siguen vigentes, y cuando se abra la embajada americana van a estar disponibles. A partir del día de hoy, como les dije, las embajadas americanas empezarán a reabrir sus puertas de acuerdo a las condiciones de salud o sanitarias de cada país. Pero es una excelente noticia. Van a empezar a expedir visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Entonces, las personas que quieran aplicar una visa, es el momento de empezar a prepararse para ello. Y recuerde, si no están preparados ahora, pueden trabajar en la preparación. No hay que decir, no estoy preparado, pero lo voy a hacer. No, es que la idea es prepararnos y llegar a los Estados Unidos y hacer las cosas bien y poder lograr nuestro sueño americano. Entonces, con esto termino mi presentación. De verdad que muchas gracias. Espero haberles dado un panorama de lo que está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes, cómo somos de influyentes en la economía, cómo muchas de las cosas que pasan es Te perdí, Sandra. Debido a que nosotros los inmigrantes realmente estamos haciendo digamos, en el gobierno de los Estados Unidos y en lo que pasa, y las cosas realmente van a estar mejores y si lo hacemos. Gracias a todos. Sandra, tenemos unas preguntas. Claro, aquí estoy. Nos pregunta Mario Gómez, tengo una amiga que viajó con el esposo que es cubano y ciudadano también, y tenía su cita en la Embajada de Estados Unidos en Perú el 14 de marzo y no pudo recibir su visa por cerrarse la embajada. ¿Cómo se ve su caso, ya que el esposo se regresó a Estados Unidos por su visa? Definitivamente las embajadas, como les decía, ya empezaron a reabrir. O sea, a partir de hoy ya el Departamento de Estado va a empezar a funcionar, y las embajadas realmente estuvieron cerradas para visas de no inmigrante, pero todas las visas de ciudadanos y en petición de su familia y todo se van a empezar a mover y se han estado moviendo. O sea que yo pensaría que dentro de muy poquito le va a llegar la cita para presentarse, dependiendo de cómo esté manejando la situación de salud en el Perú. Pero ahorita realmente fue una buena noticia y pienso que las embajadas ya van a empezar a operar. Obviamente más lento que lo normal, pero ya van a empezar a operar, ya se va a ver movimiento. Nos preguntan que si El Salvador y Perú aplican o hacen parte del tratado. Les cuento, Perú no, infortunadamente, que yo creía que Perú sí, El Salvador no. Si no está en la lista, aquí tengo los países que están de Centroamérica y de Sudamérica, que están pertenecientes al tratado. Si no está, no hace parte del tratado. Otra de las preguntas es, las personas que tienen residencias con categorías E39 y E37, ¿tienen algún inconveniente?
Cuando hablamos de inconveniente, ¿qué tipo de inconveniente? No sé. Le preguntamos ahí nuevamente. Preguntémosles qué tipo de inconveniente. Inconveniente. ¿Realmente para qué? Para la ayuda En el pública. momento de salir del país, en el momento de, por lo que tienen residencia bajo esas categorías, pero no saben si pueden salir del país o no, dependiendo de lo que se está viviendo en la coyuntura en este momento. Realmente el impedimento que tenga de salir del país depende específicamente. Si usted tiene la residencia permanente, no tiene inconveniente de salir del país. La residencia como tal es su boleta de salida. Ahora, si usted lo que tiene es un parol o no tiene la tarjeta de residencia, le aconsejo que no salga de los Estados Unidos, pero si tiene su tarjeta puede salir de los Estados Unidos. Como ciudadano americano, ¿se puede solicitar la residencia americana a un hijo mayor de 21 años que se encuentra en Perú? Se puede solicitar, lo que pasa es que ahorita esta categoría está cerrada, están abiertas y disponibles para los hijos menores y las esposas de los ciudadanos americanos, pero estoy segura que muy pronto se reabrirá, pero por ahora no se puede, para hijos mayores está suspendida. ¿Argentina hace parte del tratado, Sandra? Definitivamente, y tiene visas de intercambio comercial y visas de inversionista, sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para...? Yo tengo una pregunta. Cuéntanos. ¿Me escuchas? Hola, Ronalita. Claro, aquí estoy. ¿Cómo Hola, está hola, Mario? señorita, ¿cómo estás? Muy lindo, ¿eh? Te juro que preciso. El tema es que nosotros con Marco, que seguramente lo ha conocido, estamos viendo el tema este de la visa inversionista, la Sí. famosa visa E, que no sabemos, tal vez ha sido algo político, algo no negociado por el gobierno, pero queremos entrar un poco a fondo para ver si podemos conseguir. Pensamos que por qué no podemos tener ese tipo de visa, no lo sé realmente a fondo, ¿no? Pero esto es de gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Definitivamente, las visas son tratados que firma el gobierno. De hecho, los tratados de intercambio son casi que firmados directamente por el presidente con los diferentes gobiernos. Entonces, lo que valdría la pena, Mario, es como hacerle un poquito de background a eso, mirar a ver qué es lo que ha pasado, en qué momento, cuando las relaciones se rompieron o si es que han estado rotas siempre. O sea, ese background, esa historia te puede ayudar un poquito para saber, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio, así que las relaciones han estado bastante buenas, creo yo, pero no sé si esto fue un factor importante para que no den este tipo de convenios, pero vamos a estar atrás. Y con Febichan, de repente, podemos hacer algo más. Les voy a mirar a ver si en algún momento lo han tenido. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Ecuador tenía el tratado y entonces ellos como que cada 10 años lo que hacen es que como que lo refirman, vuelven y lo firman. Claro. Entonces, por ejemplo, tengo el caso de que anteriormente, por ejemplo, decían, se puede aplicar solamente para personas que hicieron las inversiones hasta el 2012. Entonces yo, bueno, no se puede. Y últimamente lo miré y entonces ahora volvieron y lo refirmaron y dicen, se acaba en el 2028. Entonces, como les cancelaron técnicamente hablando a partir de mayo del 18 y dicen, bueno, si usted hizo una inversión antes de mayo, la puede aplicar. Entonces realmente hay que mirar a ver cuándo Perú, si en algún momento, yo realmente no sé, pero te puedo averiguar a ver si en algún momento hubo relaciones. Gracias. Nos pregunta Fernando Estupiñán, ¿en El Salvador puedo aplicar a visa de intercambio comercial? De hecho, he viajado con la compra de equipos tecnológicos y los importo a mi país. El Salvador, yo creo, si no está en el cuadro, give me one second. El Salvador no está, dile que El Salvador no, El Salvador de pronto, del Salvador podría, en el momento que se reabra, puede aplicar a una visa de L1A, que es abrir una compañía aquí en los Estados Unidos, porque él ya tiene la actividad, entonces sencillamente es abrir una compañía en los Estados Unidos y empezar a esa actividad que está teniendo, realizarla a través de su propia compañía. Y cuando se abran las visas L1A, podrá aplicar a una visa L1A, que es visa de transferencia de ejecutivo. Aplica para empresas extranjeras que abren una sucursal en los Estados Unidos y transfieren a sus ejecutivos o a sus dueños. Entonces, aunque no El Salvador no tenga la visa E1 y E2, podrá aplicar a una visa L1A en el momento en que esta reabran. Como les decía anteriormente, esto no es definitivo, esto es algo temporal, estoy segura que después de diciembre algo va a pasar. Entonces, lo que usted puede hacer, como les decía anteriormente, no quiere decir, ay, se cerró, no puedo hacer nada. Como usted sabe que usted tiene su actividad y que usted estuvo en este seminario hoy, o sea que usted dice, bueno, aprendí una cosa, que si yo abro mi compañía en Estados Unidos, yo puedo empezar a hacer, digamos, a hacer formal esos negocios con Estados Unidos. En su momento, cuando las visas L1 estén disponibles, podrá aplicar a la visa L1.
Nuestra oficina le puede le puede asesorar en la apertura de la compañía, en la apertura en tramitarle su visa en el momento que estas estén disponibles. Entonces, realmente es una posibilidad que tiene. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Irse preparando para ello. Sandra, nos preguntan, ¿son más viables de lograr las visas L1 o las E1, E2? Pues en este momento las E1, E2. Lo que yo siempre digo a las personas no es, o sea, no es el tipo de visa, es la visa que aplique. Entonces, realmente las visas son como una camisa. O sea, la idea es que la camisa le quede buena a uno y no que uno tenga que hacerle rotos para que le pueda entrar. Entonces, realmente si es un país que tiene intercambio de tratado de negocios, intercambio con los Estados Unidos, y yo como persona tengo negocios con Estados Unidos, pues tengo una visa E1, pero si no tengo, aunque sí está el tratado, si yo todavía no he hecho nada con los Estados Unidos, pero tengo una empresa grande en mi país, pues puedo hacer lo que le dijimos a la persona anteriormente, abrir un negocio en los Estados Unidos y tratar de aplicar a una visa. En ese caso sería la visa L1. Entonces, realmente no es que es más conveniente, es que le aplica en su caso en particular con las condiciones de cada persona. Tiene negocio, exporta, importa, va a invertir. Por eso sería bueno, si quieren que nos llamen y nosotros podemos asistirlos de manera específica. Si estás pensando en obtener una visa, independientemente del tipo de visa, ¿este es un buen momento? Turista. Definitivamente, o sea, es un buen momento, como decíamos. Hay un par de órdenes ejecutivas que han suspendido las visas de no inmigrantes desde Colombia y las visas para los profesionales. Entonces, si me dices, para esas visas no es un buen momento, pero usted se puede ir preparando para cuando las reabran. Pero si están pensando en invertir o tienen la posibilidad de intercambio comercial, es un buen momento. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos anteriormente, el gobierno va en su momento a dar la posibilidad a estas personas que quieren venir a invertir, de que vengan a invertir, ¿para qué? Para recuperar la economía, o aquellos que quieren abrir empresas, que las abran. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera garantiza que va a entrar dinero a los Estados Unidos y lo vamos a necesitar ahorita para la recuperación de la pandemia. Así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Sandra. Muy buena tu presentación. Gracias. Mi pregunta es doble. Primero, ¿cómo están en este momento los retrasos con las aprobaciones de residencias permanentes y ciudadanía? Y la segunda es, al ser residente permanente, tú debes acumular un mínimo de días durante esos 5 años para optar a la ciudadanía después. ¿Hay un mínimo de acumular? Bueno, los retrasos de ciudadanía teníamos 110,000 solicitudes de visa de personas que ya habían presentado solicitud de huellas, ya estaban ahí listas para jurar. Habían 110,000 solicitudes que estaban paralizadas. A partir de junio 4 empezaron a atenderlas y ahora ya va como en 55,000, o sea que va adelantándose. Entonces, hay muchas que están represadas. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ahora con todos los cambios que hay, todas las medidas de sanidad que hay, las oficinas de inmigración, aunque están tratando de hacer las cosas, lo están haciendo, digamos, al 25%, digamos, a lo máximo al 50% de su velocidad. Entonces, las cosas están retrasadas. Si antes demoraban 9 meses, muy probablemente ahora se va a demorar 15 meses o algo así. Pero se están moviendo, pero sí están retrasadas. Lo que me decías, ¿cuánto tiempo? Bueno, si una persona es residente permanente y obtuvo la residencia por matrimonio con ciudadano americano, deberá esperar 3 años. Después de 3 años puede aplicar a la ciudadanía. 90 días después de los 3 años puede aplicar a la ciudadanía de los Estados Unidos, si fue por matrimonio. Si es por cualquier otra razón, son 5 años. 90 días antes de esos 5 años podrá aplicar. En cuanto al tiempo que necesita haber estado en Estados Unidos, por lo menos la mitad, como 900 días, son por lo menos la mitad y un poquito de esos 5 años, o sea, 2 años y medio, 2 años y 8 meses, para estar seguros. Ok, gracias. A la orden, con mucho gusto, Mauricio. ¿Hay más preguntas que nos quieran hacer, que le quieran hacer a Sandra? Creo que... Bueno, encantada. De verdad que para mí siempre, o sea, como inmigrante, como todas las dudas, las que me acaba de hacer Mauricio, yo me la pasaba mirando todo el tiempo. Todas las dudas que ustedes tienen las tuve yo en algún momento. Entonces, yo soy feliz contestándole a las personas porque realmente soy de las personas que creo que nosotros los latinos, nosotros las personas que venimos de afuera, entre más sepamos, mejor vamos a hacer las cosas y vamos a hacer brillar a nuestros países en los Estados Unidos. Entonces, ustedes siempre no duden en escribirnos, en visitar nuestras redes sociales.
en mandarnos un email, en llamarnos, que aquí estamos para atenderles y la idea es que nos ayudemos para hacer las cosas bien y para planear un mejor futuro en los Estados Unidos y que este sueño americano sea un sueño americano como es, que es realizable todavía. Gracias. Sandra, Patricio, acá te quiero agradecer a nombre de la Federación, de todos sus directores y de las cámaras, por la brillante exposición que has hecho. Ha sido muy práctica, muy concreta, muy llena de tips, así que muy agradecido. Felicitaciones y un gran aplauso de todos nosotros. Gracias para todos y aquí a la orden. Gracias y muy feliz de pertenecer, Sandra y la Cámara Colomboamericana FEBICHAM, que pienso que va a ser algo grande para los empresarios. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos.